Alexandra, como siempre nos hemos sentido entre amigos, pero ahora entre más amigos porque ahora somos colegas de la misma red, no porque antes no lo hubiéramos sido, que este espacio es muy especial, muy inspirador y como para una cátedra de cine o una masterclass de alguno de los directores representativos del cine mundial, porque el espacio así obliga y así evoca. Y vamos a tratar de ser lo más breve posible, aunque lo único breve que ha pasado en mi vida fueron 6 meses de secuestro, del resto todo ha sido como más intenso, pero vamos a tratar de que seamos lo más puntuales posibles en nuestra intervención y lo más importante es como dejarles a ustedes una provocación frente al trabajo que estamos haciendo y que muy seguramente va a coincidir con mucho el trabajo que cada una y cada uno de ustedes ha venido emprendiendo al interior de sus televisoras, de sus canales, de sus radiodifusoras. Entonces aquí es más como hacer un barniz de ese trabajo en el cual creemos nosotros que podemos afianzarnos un poco más, que podemos arriesgarnos un poco más y que va en la línea de lo que es la visionalidad y la misionalidad de cada uno de nuestros medios. Creo que en ese sentido somos un buen ejemplo de buenas prácticas en cuanto a lo que citaba Nicolás y en estos días se ha dicho aquí de trabajo colaborativo, de trabajo en red, porque creemos definitivamente que juntos hacemos más y aquí nosotros nos hemos unido con la Fundación Patrimonio Fílmico y con el canal universitario para hacer un trabajo muy puntual más allá de todas las diferentes temáticas que abordamos. Entonces, muchas gracias y adelante, por favor, Alexandra. Bueno, muchas gracias. Es un placer para nosotros estar aquí y un poco lo que plantea Germán creo que es el punto de partida. Más que una presentación, lo que quisiera es hacer un acto de provocación con lo que vamos a mostrarles que venimos haciendo conjuntamente con material de archivo, tanto sonoro como audiovisual. Pero obviamente quiero arrancar haciendo una introducción de cuál es el contexto en el que, en términos de políticas públicas, nos movemos en Colombia. México, y es importante decirlo, tiene una tradición muy larga y fuerte en lo que tiene que ver con la preservación de su patrimonio, tanto sonoro como de imágenes en movimiento. Así que para nosotros es muy importante tener ese contexto UNESCO que declara las imágenes en movimiento como patrimonio de las naciones y que en ese sentido, si quieres, podemos arrancar, Rafa. La presentación. ¿Sí podemos? No sé qué quiere decir eso. ¿Que sí? ¿Que no? Ah, ok. Listo. Les decía que nos movemos en un contexto en el que Colombia ha asumido las políticas UNESCO. ¿Podemos tener sonido, Rafa? Traje un video corto para que puedan ver las instalaciones actuales de la Fundación, que creo que es muy importante porque es una infraestructura técnicamente adecuada para todo el proceso de preservación, tanto de material fílmico como de soporte en video y de material sonoro. Dale, Rafa. No sé si podamos… No, el video anterior. Es un video inicial que muestra muy brevemente la infraestructura de la Fundación. Si no hay sonido, no lo sé, pero ya miramos. Creo que no hay sonido, pero bueno, lo que vamos a ver acá son las bóvedas que hacen parte hoy de la infraestructura que, como les digo, está técnicamente adecuada para procesos de preservación y creo que prueba de ello y de la pertinencia de este espacio tiene que ver con que hoy aún estamos restaurando digitalmente películas de la década del 60, de la década del 50. Actualmente la Fundación tiene más o menos un 60, 40, 70, 30 en relación con soportes en material fílmico y soportes en video y una parte pequeña en material sonoro, aunque también trabajamos obviamente su restauración.
Sería muy importante, Rafa, si pudiéramos tener audio, porque más adelante lo que quiero señalarles y mostrarles, quizás en las imágenes va a ser más fácil, en el audio va a ser imposible, es el proceso previo a lo que queremos provocar en ustedes hoy. Obviamente, poder hacer uso del material de archivo en diferentes plataformas y también en diferentes elementos multimediales implica un trabajo inicial puramente técnico que arranca con todo el tema del alistamiento del material para pasar luego al tema de la captura y de la digitalización y posteriormente un trabajo de postproducción para el cual hoy existen softwares bastante avanzados que facilitan esa labor de poder traer a la vida digital elementos que están en soportes análogos. No sé, Rafa, si sí podemos tener el audio. Bueno, continuemos si te parece. Bueno, acá obviamente estamos viendo fotografías de lo que son las bóvedas de la entidad. Hay un trabajo muy importante, por supuesto, previo de investigación que tiene que ver con el origen de los materiales, con la llegada de los materiales a la fundación, por supuesto con los contextos de creación de esas obras audiovisuales, tanto fílmicas como de televisión. Valga decir además que en Colombia los inicios de la televisión muchas veces tuvieron como formato el cine y que el principal generador y operador de televisión en Colombia, que fue, ayer hablábamos con unos colegas que a diferencia de otros países, en Colombia el origen de la radio y la televisión es un origen público, es el Estado el que arranca a ser operador, programador y luego concesiona la programación y luego en el caso de la radio y la televisión, muchos años después, concesiona ya el uso del espectro radioeléctrico, que obviamente tiene algunas diferencias con otras situaciones de uso del espectro en América Latina. Continuemos. Creo que esto ya lo he mencionado, es un tema introductorio que tiene que ver con todo el contexto de las declaratorias UNESCO y de cómo lo que hace la UNESCO es plantear, por supuesto, unos principios generales que son acogidos por organismos internacionales de los cuales hace parte la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, la FIAF, que es la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, la IFTA y la FIAT, que también son de archivos de televisión. ¿Por qué es importante esto? Porque allí se determinan unos estándares de calidad para todo el tema de la restauración, de la preservación y de la restauración y por supuesto también de la posterior catalogación de los materiales, que es lo que posteriormente nos va a permitir hacer un uso para circularlo, para poder socializar esa memoria y por supuesto para poder introducir esa memoria en nuevas obras audiovisuales. Continúa, Rafa. Continúa. Aquí lo que estamos planteando es que en Colombia, obviamente todas estas políticas UNESCO se han acogido en normas, en leyes de la República que tienen procesos regulatorios muy importantes y valga decir que la Fundación hace parte de la Mesa Técnica Nacional de Archivos que lidera el Archivo General de la Nación y somos como un brazo técnico en ese comité, sobre todo porque, y no sé si sucede en sus países también, sobre todo porque la regulación en todo lo que tiene que ver con los archivos audiovisuales, pues obviamente ha sido posterior a toda la regulación que se hizo frente a archivos de carácter impreso, documentos impresos. Entonces ha tenido que hacerse un ajuste regulatorio, un ajuste normativo, porque pues claramente los archivos audiovisuales tienen unas características distintas. Y aquí pues diríamos que es clave mencionar, como lo dijimos ayer en nuestra intervención, que claramente el tema de la memoria audiovisual y sonora está ligado con
el origen de nuestras naciones, con nuestra identidad cultural, con nuestro, lo que podríamos llamar ADN cultural, y con una comprensión de las realidades políticas, sociales y económicas de cada uno de nuestros países. Y en este sentido, valga el momento para decir que sería muy interesante que pudiéramos hacer trabajos de memoria comparativa en donde los archivos permitieran que las historias de nuestras naciones también hablaran y que viéramos análisis comparativos a través de las imágenes en movimiento de los momentos históricos que ha vivido América Latina en su conjunto y ya no por país. Creo que eso sería un ejercicio colaborativo muy interesante y creo que precisamente esta red a la que hoy pertenecemos es un escenario perfecto para poder desarrollar este tipo de trabajos que, como digo, permitan que nuestros archivos hablen y que en paralelo hablen de la historia de nuestras naciones, de diferencias y de también similitudes. Si quieres, Rafa, rodar mientras voy hablando el video. Aquí lo que vamos a mostrar son unas imágenes de acontecimientos claves de la historia colombiana que hoy guarda la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano y que, por supuesto, aquí estamos viendo, creo que son imágenes, el drama del 15 de octubre, que es el primer registro fílmico que tiene Colombia de 1915 y que habla o cuyo contenido versa sobre el asesinato del Rafael Uribe Uribe, que fue un político colombiano muy importante. A continuación, lo que estamos viendo son imágenes del famosísimo Bogotazo, que es un hecho histórico que en el caso de la historia política colombiana divide en dos nuestra historia, da origen al bipartidismo colombiano y posteriormente a todo lo que se denominó el Frente Nacional. Y lo que queremos mostrar con estas imágenes es cómo un archivo audiovisual, sin lugar a dudas, guarda la historia de nuestro país. Aquí hay un tema de entrega de armas de guerrillas en la década del 40, si no me fallaron los ojos. Aquí hay otro hecho muy triste y relevante de nuestra historia, que es la toma del Palacio de Justicia, que también sin duda alguna constituye un hecho sin precedentes y que cumplimos este año, ¿cuántos años, Germán? Como 20 y tantos años. Acá otro hecho que también, la muerte, el asesinato de Luis Carlos Galán, líder político colombiano que se suponía iba a ser presidente de la República. Aquí un hecho muy importante, y ahora Germán les va a hablar de lo que hicimos con este material, es la entrega de armas del M-19, y digo que es muy importante porque Colombia acaba de vivir hace 5 años un proceso de paz nuevamente y allí tuvimos una oportunidad de resignificar la historia con acontecimientos contemporáneos, de ir haciendo paralelos y contrastes. Continúa, Rafa. Creo que es muy importante decir que la memoria más que un tema del pasado nos permite entender el presente. Aquí pues está una descripción de los componentes de la cadena de restauración digital de la que acabo de hablar. Podemos pasarlo rápidamente. Aquí está todo el alistamiento que permite posteriormente la captura. Continúa, Rafa. Luego están los equipos ya de digitalización que implican la conversión de análogo a digital. Continúa, Rafa, para ir rápido. Y aquí lo que vemos es ya el trabajo de edición, colorización y restauración, en donde claramente se puede ver, pueden ustedes ver la diferencia entre un material sin restaurar y un material restaurado. Valga decir que ese material que se está viendo allí, así corresponde a esta colección. Es una colección muy importante para nosotros porque fueron ideas de García Márquez. Las 3 ideas de los 3 capítulos que componen la trilogía de Amores y Delitos fueron idea original de Gabo con un equipo de historiadores y que cuentan parte fundamental
casos fundamentales que García Márquez consideró que se podían llevar a la pantalla y que eran interesantes en términos de lo que había sucedido jurídicamente en la colonia. Lo que hicieron los investigadores y los historiadores fue hacer una revisión de los archivos de Indias y ver casos que fueran emblemáticos jurídicamente para llevarlos luego a una adaptación para televisión. Continúa Rafa. Si no se puede oír el audio, pues no vamos a ver el trabajo de restauración. Lo que quería era… tenemos que tener el licenciamiento. Aquí es que nos están preguntando por la transmisión de los videos y obviamente cada uno tiene titularidad distinta, pero con mucho gusto nosotros podemos hacer la gestión, porque este trabajo específicamente que estamos mostrando aquí, que les digo que es idea original de García Márquez, es un trabajo que hicimos con el sistema de medios públicos de Colombia. ¿Sí se puede oír, Rafa, o no se puede oír? Quería que oyéramos también. No, ok. Así. Sí, bueno, creo que no se puede oír, pero es muy interesante el tema de la restauración sonora, porque quiero mostrarles algo maravilloso que pudimos hacer también con el sistema de medios públicos con motivo del Bicentenario. Y lo que hicimos después del proceso de restauración de audio de todos los discursos presidenciales fue volver al vinilo. Hicimos un vinilo con todos los discursos presidenciales ya restaurados, en los que los presidentes hacían alusión al tema de la independencia. Y esto en conmemoración al bicentenario que se vivió el año pasado, antepasado en el caso nuestro, creo que como antepasado en el caso nuestro. Entonces, fíjense ustedes que este fue un producto después de haber restaurado digitalmente todos los discursos presidenciales, que obviamente arrancan terminan en Iván Duque, actual presidente de la República, arrancan en, ya les voy a decir, creo que tenemos aquí el de Eduardo Santos, que es el presidente que creó la Radiodifusora Nacional de Colombia y por tanto pues que dio el primer discurso radial. Y bueno, y creo que también es muy interesante ver cómo a partir de este material sonoro se hizo todo un trabajo de investigación con historiadores para hacer una línea de tiempo sobre el Bicentenario. Aquí hay un trabajo, por supuesto, gigante de historiadores que lo que hicieron fue una descripción de momentos claves del proceso de independencia en Colombia y bueno, y generamos si quieres, generamos que le traigo de regalo a Juana, además generamos este es el tuyo, sí, este paquete que creo que es muy interesante. Por favor, lo roten, pero que se lo regresen porque es el de Juan. Continúa, Rafa. Acá también tenemos los que sean audios, pues nada, no los vamos a poder escuchar, entonces sigamos. Es muy importante mencionar que estos audios que se están restaurando, que estamos restaurando para la radio pública, dan como resultado productos. Esta es una famosísima radionovela que fue muy, muy importante en Colombia en la década de los 60s y 70s, creo que fue, sí. Y hoy hace parte de la plataforma RTBC Play, que es una plataforma del sistema de medios colombianos de acceso gratuito. Entonces, todo lo que vamos restaurando y digitalizando, tanto de audio como de video, se va subiendo a esa plataforma para que pueda darse una circulación y socialización de esa memoria. Aquí quisiera hacer alusión a que me regalan sonido. Creo que no nos Claro que sí, claro que sí. ¿Abrir el otro micro? Sí, quisiera hacer alusión a un tema, voy a tratar de proyectar la voz, de cómo podemos ir identificando algunos hitos que son afines y comunes a toda nuestra historia, a toda nuestra América Latina, a toda nuestra Iberoamérica, y que ya empiezan a tomar vida propia este tipo de proyectos. En el caso de Calimán, en el Museo Nacional, en Bogotá, hay un espacio especial para esta radionovela que marcó
hitos en nuestro país y que acompañó el desarrollo de los adolescentes y de muchas personas a través de la radio, y que curiosamente en el momento en que se iba ya a lanzar y a emitir, pues se tuvo que frenar el tema, porque había un tema, como lo está diciendo Alexandra, de titularidad de derechos, porque era apenas obvio y evidente que aparecieran familiares de la historia y de derechos de la historia en México. Aparecieron en México, sí. Entonces hubo que hacer la gestión del caso para poder cumplir pues con lo que se buscaba, ¿no? Que ese es uno de los componentes importantes cuando se trabaja con material de archivo, porque a veces la titularidad y los derechos va pasando de tiempo en tiempo, y pasa como con algunos momentos de los famosos, que ya no son necesariamente de ellos mismos, de su familia, sino que están en terceros, pero lo más importante es encontrar aquí elementos en común para poder desarrollar, y que ya que somos una red, en este caso México, que es ATEI, que es la red tal, pensar también, y esa es parte de nuestra propuesta, en proyectos y en temáticas que no sean comunes a todo el continente, que podemos desarrollar de manera conjunta. Si quieres continuamos. Rafa, estaba acá aclarando con Jorge que por supuesto les vamos a hacer llegar la presentación para que puedan ver y escuchar. Bueno, ver vamos a poder ver. Dale, Rafa, este video sí pues solamente muestra el antes y el después de la restauración, pero para que en el caso de los audios puedan ustedes ver el trabajo, el producto de la restauración digital. Acá pues vamos a ver unas diferentes momentos de imágenes que han sido restauradas por la Fundación Patrimonio Fílmico, y donde clarísimamente se ve la diferencia entre uno y otro material. Y digo que es muy importante esto porque esto es lo que luego nos permite abordar el tema que va a trabajar más Germán, y que tiene que ver con la nueva producción con material de archivo. Creo que aquí hay como 2 ejemplos más. Quiero mostrarles, mientras vamos viendo esos ejemplos, otro producto muy importante que tuvo el Bicentenario y que trabajamos conjuntamente con el canal universitario Zoom, y lo hicimos para el sistema de medios públicos colombiano. Aquí lo que hicimos fue un trabajo en video, son dos producciones documentales, una que hace alusión al recorrido de la gesta libertadora en Colombia, desde el hoy, haciendo un recorrido, pero usando imágenes de archivo de distintas producciones que han abordado el tema de la independencia en Colombia. Y luego tenemos otro documental en donde básicamente se hace un recorrido por cómo la televisión y el cine han contado la independencia en Colombia, también con material de archivo. Este fue un hecho histórico también muy importante, la toma de la Embajada Dominicana por parte del Movimiento 19 de Abril M19, antes de entregar las armas. Este producto audiovisual está acompañado de un libro también en donde hay una contextualización histórica del trabajo y de todo lo que implicó para Colombia la celebración del Bicentenario. Asimismo, valga mencionar que una vez restaurados digitalmente todos los discursos presidenciales, pudimos hacer este libro se llama La Voz del Poder, y es un análisis histórico de discursos presidenciales. Obviamente una vez pudimos ya tener acceso al material restaurado e hicimos el trabajo de restauraciones. Muy interesante, tiene por supuesto la participación de muchos historiadores, y bueno, también participé yo más desde el punto de vista de la comunicación y la semiótica del discurso, así que este material de archivo también se convierte en un objeto muy interesante de investigación. Y creo que nos permite poder jugar con todos estos elementos que les estamos mostrando hoy acá y que han sido productos, como les decía, de ese trabajo conjunto. Además de eso, y antes de ya darle esto también es para ti, Juan. Bueno, aquí estamos viendo un juicio que fue muy importante en Colombia, y está el antes y el después de las imágenes restauradas.
Y quería mencionarles, vamos a ver si lo podemos lograr ver, que paralelamente hicimos también un trabajo multimedial con animación y con un mapa interactivo que nos permitía, si quieres, sigamos, Rafa, para ver si está el mapa más adelante. Bueno, este va a hablar Germán de él, si quieres seguimos, dale, Germán, y ya les hablo yo del mapa. Este ya es un producto hecho, patrimonio fílmico, canal Zoom, con material de archivo. Sí, este es uno de los ejemplos que citaba Alexandra, donde si de pronto el tiempo no lo alcanza, pues hacemos como un inventario de cómo desarrollamos el trabajo conjunto. Es importante participar en la investigación, en el diseño de producción y en encontrar el lenguaje apropiado para poder comunicar con este tipo de material. Entonces, a cada uno de los proyectos que desarrollamos le hacemos este ejercicio, mirar de qué manera a partir del documental nos podemos apoyar y desde luego que darle el papel protagónico al material de archivo, donde toda la intervención que nosotros hagamos del mismo va asociada a una contextualización y a ponerlo, ¿sí?, en términos de actualidad para que la gente entienda de dónde viene ese material y cuál es la relación con la historia y con el presente y, por qué no, el futuro de un país. Y este es el ejemplo precisamente de la primera versión de Días de Noticias, donde partimos de la inquietud de querer socializar a nuestros jóvenes de dónde se originaban los noticieros y cómo empezaron a hacerse, en el caso colombiano, que es similar en muchos de nuestros países, a partir del cine, a partir del cinematógrafo, y que ya después, con la televisión en blanco y negro, con la televisión en color, tomó otro tipo de auge y de desarrollo. Y eso nos permitió no solamente generar una primera temporada de 3 capítulos, ¿sí?, a partir de la historia, el desarrollo de los contenidos y la parte tecnológica, sino ya una parte un poco más reciente, porque había mucho material y quienes intervinieron aquí se entusiasmaron y se animaron mucho con el proyecto que estábamos haciendo. Entonces, de alguna manera, en el buen sentido de la palabra, exigían participar de esa historia, al punto de que, como los demás elementos que está citando Alexandra, se vuelven dispositivos pedagógicos. Este está muy asociado a un proyecto que hicimos precisamente con motivo de la firma del Acuerdo de Paz en nuestro país, que quisimos dar un mensaje esperanzador, independientemente de la posición de cada uno de nosotros o de el ideal político, de un mensaje de esperanza a nuestro país, y por eso lo titulamos La Paz Posible, después de más de 60 años de conflicto en nuestro país, y nos arriesgamos a hacer un documental que recogiera en 30 minutos lo que es el compendio de más de 60 años de conflicto, pero donde quisimos contextualizar a partir del trabajo con antropólogos, sociólogos, historiadores, periodistas, comunicadores, cuál era esa razón o cuál era esa simiente de la violencia en nuestro país y cómo nos acostumbramos a vivir con ella, al punto de que ahora, cuando se propuso firmar el acuerdo, pues también hubo un país que se encontró con que no estaba de acuerdo en lo mismo. Total, esa es una pieza que siempre hemos tenido como parte del origen de todo el trabajo que hemos venido desarrollando. Y si ustedes notan, hay unos hitos, insisto, que se vuelven muy comunes y muy proclives a siempre estar retomando desde diferentes temáticas. Y aquí buscamos una serie de elementos que hacen parte de las narrativas para poder trabajar con este tipo de material. Buscábamos precisamente que en el momento de la comunicación, quienes fueran a contar o a entrelazar todo este material fueran figuras importantes de nuestro país y que estuvieran asociadas a un sentido de pertenencia, a una identidad. En este caso, pues, está Nicolás Montero, que es el secretario actual de Cultura, y es un antropólogo y es un actor muy conocido, que le es muy familiar a las audiencias, porque precisamente este material se corre el riesgo aún, pero yo creo que cada vez vamos disipando esa duda del por qué, como lo decía Alexandra en algunas de las intervenciones de estos días, por qué ese material tan viejo es tan importante y cuál es
la razón de trabajar con él. Entonces, con la voz de alguien que le sea cercano, ¿sí?, a las audiencias, logramos transmitir ese mensaje, porque lo que buscamos no es un presentador tradicional, sino un conductor o una conductora, como ustedes vieron a la presentadora, que también ha sido una presentadora muy importante en nuestro país, y que es un elemento que nos dejó de la experiencia de trabajar, por ejemplo, coproducciones con History Channel, donde ellos le hacen todo un análisis de mercadeo a el producto que se va a trabajar, a el narrador que se va a emplear, porque pues por obvias razones se están pensando en audiencias no solamente ya locales, sino en audiencias panregionales que obligan a tratar de contextualizar a todos los canales y los públicos que intervienen. Y eso es parte del reto de poder ir trabajando con ese material. Y él mismo te va como dando una pista de hacia dónde podernos inclinar en el momento de escoger el formato ideal, un formato periodístico o un formato híbrido que involucra todos los géneros periodísticos, desde la crónica, desde la entrevista, desde el reportaje, y además otra serie de elementos propios de las características del lenguaje del audiovisual para poderlo hacer, en el buen sentido de la palabra, más atractivo y de manera más digerible para quienes lo van a observar, lo van a mirar y muy seguramente, porque lo pensamos de esa manera, lo van a ver muchas veces, porque de eso también se trata. Este es un material que te obliga a hacer una serie de miradas dependiendo del momento, el contexto y la época. Bueno, aquí está el mapa del que les estaba hablando, es el mapa bicentenario. Si podemos, Rafa, entrar a la página, a ver si lo pudiéramos navegar un poco, si no, pues no pasa nada. Es un mapa interactivo que tiene un trabajo previo de animación. Ese trabajo previo de animación está sustentado en estos personajes que vemos allí, personajes que representan algo en nuestro país, es decir, que tienen una representatividad como animales, representan regiones, representan culturas, y obviamente pues hubo un trabajo previo que permitió esta selección de estos animales, y lo que van haciendo es un recorrido por el mapa bicentenario, y cuando se da clic en los distintos puntos de ese mapa que también tienen que ver con la gesta libertadora, pues lo que se hace es ver audio, ver videos y escuchar audios de distintos momentos de la historia con material de archivo que ha sido recuperado. Este mapa fue pensado para una audiencia distinta, es una audiencia por supuesto mucho más joven, y valga decir que el sistema de medios públicos trabajó también este mapa bicentenario con el Ministerio de Educación para que se convirtiera en una herramienta pedagógica que fuera sustento para clases de historia y para todo el tema de la celebración del Bicentenario. Continúa Rafa. Bueno, acá también tenemos un libro digital que está alojado en nuestra página y en la página de Señal Memoria, y es un libro que cuenta la historia de los medios en Colombia, y volvemos a lo mismo, es un libro en el que pueden encontrarse audios y videos de distintos momentos de ese proceso. Creo que no vamos a poder entrar, pero continúa Rafa. Igual vamos a mandar la presentación sin lugar a dudas, y para que ustedes puedan ver y navegar por estos elementos que hemos mencionado. Quizás por eso Germán arrancaba diciendo que lo que realmente queríamos aquí era generar una provocación, poder inspirar proyectos similares, y ya hemos hablado con Nicolás de la Red Tal para ver, por ejemplo, la posibilidad de hacer un día de noticias en otros países latinoamericanos que sin duda también tienen mucha historia para contar. Muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo, Bueno, Germán. vamos a agregar rápidamente, me tomo 5 minutos más para contextualizar un poquitico, y si quieres, Rafa, pasamos a la otra presentación como para Video, ubicarnos, sí. ubicarnos un poquitico en contexto de lo que es el canal Zoom y el por qué estamos trabajando una línea que para nosotros se volvió primordial e importante. No sé si me escuchan allá en el fondo, porque yo ni los veo ni los escucho. Ah, ok, listo, muchas gracias. Listo, entonces vamos a la otra presentación, por favor.
Bueno, para ponernos un poquitico en contexto, ¿por qué un canal como el Canal Universitario Nacional Sun trabaja una temática que creemos que debe volverse muy importante, gracias, y vamos pasando las diapositivas, y que debe tener un espacio casi que obligatorio en las parrillas de programación de cualquier tipo de canal de estas características? Un canal como el Canal Sun, que es un canal para la apropiación de la ciencia, la tecnología, la investigación y la innovación, y desde luego que la cultura pues requería precisamente de un espacio de estas características, que tuviéramos casi que lo que se denominan algunos canales comerciales la franja retro, ¿sí? Y que, como lo citaba Armando, gracias a la posibilidad que nos permite nuestros canales experimentar con diferentes formatos de duración. Seguimos, por favor. Si quieren la van pasando, yo les digo si se detienen y no hay ningún inconveniente. Pero básicamente, pues, como lo estábamos diciendo, ¿no? El canal es un escenario que ofrece y divulga contenidos de carácter educativo, ¿sí? Producidos por instituciones de educación superior públicas y privadas del país. Aquí, nuestro país en ese sentido es un poco más pequeño que México, y en lugar de pronto de hacer un medio de comunicación para cada una de las instituciones, y es apenas entendible que ocurra así aquí en México por la cantidad de estudiantes que tienen en cada ciudad, en cada región y en cada institución. Nosotros preferimos en ese sentido orientar un solo canal, en este caso el Canal Sun, que agrupara a todas las instituciones de educación superior públicas y privadas del país, en el entendido de poder hacer un canal de las mismas características que lo hace cualquier canal de cada una de las instituciones. Sigamos, por favor. Y de allí que estamos muy ligados al tema de la investigación, al tema de la docencia y al tema de la proyección social. Y creemos que precisamente toda esta línea de preservación, memoria y conservación de la memoria audiovisual, pues guarda relación directa con el trabajo que nosotros hacemos. No solamente nos dedicamos a esta temática, sino a temáticas generales que vienen generadas desde nuestras propias instituciones. En un comienzo se creía que era la voz de la institución o de la parte de la institucionalidad de cada una de las universidades, y luego fuimos encontrando un estilo y un lenguaje propio para ir dándole paso a todas las comunidades que participan de las instituciones de educación superior. En la actualidad pues somos 20 instituciones entre públicas y privadas con más de 20 relaciones directas con canales internacionales y aliados con los cuales nosotros hacemos las producciones y las coproducciones. Por obvias razones ya tenemos que actualizar esa diapositiva, sigamos adelante, porque al pertenecer ahora a la red, pues estamos sumando, porque la red pues ya sabemos el número que agrupa como tal. Lo más importante es que desde el canal somos muy conscientes del papel de los medios de comunicación en la construcción de la memoria, pero también en la construcción de la identidad de un país. Y por eso es que participamos de este tipo de proyectos. Adelante, por favor. Y aquí es donde reforzamos todo nuestro mensaje con un aliado que no solamente hace parte del canal, sino que hace parte de nuestro consejo directivo y que nos ayuda en el diseño de la línea de una programación, de una parrilla y de unos proyectos, como es el caso de la Fundación Patrimonio Fílmico, donde buscamos darle ese valor al acervo histórico de la nación, explorando nuevos formatos y generando más divulgación, más comunicación al alcance de la gran mayoría de las audiencias. Nos hemos planteado un reto que no es necesariamente identificar un target en particular, sino todo lo contrario, un público objetivo generalista, aunque nosotros somos un canal temático. Sigamos, por favor. Y aquí ya vamos a empatar para cerrar con el tema. Valga decir que estas producciones que trabajamos con Germán son también producciones que se circulan ampliamente por redes sociales para llegar a públicos distintos. Lo recordé porque precisamente estaba hablando de estas posibilidades multitarget que tiene un material de este tipo. Y simplemente una diapositiva que enumera rápidamente los pasos que seguimos. Participamos de la investigación, de la revisión del material, de la creación del guión, de la estructura narrativa, de la postproducción, de todo el diseño y la divulgación del producto final. Aquí ya habíamos hecho un cambio en la diapositiva y hablábamos de mercadeo, pero como ven, Germán me deja a mí el problema de los derechos de autor, que ese es más complejo de todos. Pero bueno, yo mientras tanto hago ensoñación con la dirección y la producción del material. Sigamos, por favor. Y aquí entonces les enumeramos rápidamente las producciones de las que hemos hablado y en las cuales, pues digamos que nos hemos especializado, como La Paz Posible, como Bicentenario de Historias, 200 años después, Días de Noticias, 1 y 2,
con algunos de nuestros personajes íconos de la comunicación y el periodismo, como Javier Darío Restrepo, todo tiempo pasado donde me detengo brevemente para que analicemos cómo, ya lo vamos a ver rápidamente en el reel, cómo aquí al explorar los diferentes formatos encontramos una hibridación perfecta entre puesta en escena, entre evocación, ¿sí? Y combinación con el material de archivo histórico. Y entonces aquí tenemos también otra serie de semblanzas de no solamente periodistas, sino en este caso nos hemos sumado a actualizar todo el material que tiene la Fundación en función de los directores y las directoras de cine y televisión de nuestro país. Y adelante, creo que con esta diapositiva podemos terminar y sí podemos rodar, ok, pero también trabajamos de una manera contextualizada con el presente. El hecho que hayamos hecho una inmersión tan profunda en el acervo, pues no nos permite desconectarnos de una realidad como es la nuestra. Y por eso este año también lanzamos un proyecto en el cual nos apoyó la Fundación Patrimonio Fílmico y que también participó algunos de los canales o los canales aliados que ustedes también permitieron que ingresaran hoy en día a la red, como en el caso del Canal 13, como en el caso del Canal TRO, ¿sí? Con un proyecto que queremos poner a disposición de ustedes y que por obvias razones aquí se llama ¿Cómo es la Colombia de tus sueños? O la Colombia que soñamos, y fue un proyecto que desarrollamos en todo el país con la participación de más de 750 jóvenes en más de 10 ciudades capitales y más de 60 municipios, donde cada uno de ellos a partir del trabajo con el dispositivo proyectaron lo que se imaginaban de una Colombia, ¿sí? En cualquier tipo de temática, y a esos jóvenes los acompañamos con una formación y una serie de talleres audiovisuales muy incipientes para que se antojaran un poco más de trabajar con el dispositivo y de comunicar con ellos y nos apoyamos en nuestras instituciones de educación superior y a la vez se buscó reconocerles a ellos en términos de derechos de autor un dinero cercano a los $1.000 por cada una de las piezas que ellos hicieron. Estamos hablando de un proyecto de más de $750.000, pero que permitió generar también, precisamente como parte de la política del Estado, que allá lo acompañamos para los jóvenes retomar, sí, el trabajo y en este caso en la industria audiovisual. Ya simplemente cerrar con algunas de las imágenes, Rafa, sí, pues, del disco duro, pero que están muy asociadas a lo que alcanzó a enunciar Alexandra y que hubiese sido muy rico poderlo escuchar, porque creo que aquí es fundamental darle protagonismo no solamente a la imagen, sino al sonido. De allí que por eso se trajeron toda esta serie de materiales, pues para que veamos cómo esto hace parte de todo un paquete. No es solamente el componente del audiovisual, la excusa es el componente del audiovisual, pero aquí se involucran absolutamente todo tipo de dispositivo, todo tipo de piezas POP, hasta hacerlo llegar al último rincón de donde nosotros pretendemos, para que puedan llegar a una biblioteca, para que puedan llegar a través de todos los medios digitales, a través de todas las redes. Y por eso, como lo decía Alexandra, estamos generando ya cápsulas, no solamente para nuestras primeras pantallas y para las redes digitales, sino también para las redes sociales, donde cada vez vamos familiarizando más a todas las audiencias con la importancia que tiene la memoria de un país. Y como lo decía alguien aquí, y con esto termino, si uno no estudia, no analiza, investiga la historia de un país, pues está condenado a repetirla, y de eso se trata todo el trabajo que nosotros emprendemos y ponemos a su disposición. Y por favor, excúsenos con el abuso del tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a Germán y Alexandra. Les tenemos igual un reconocimiento que les vamos a entregar ahorita. Tenemos pendientes 2 screenings de la Universidad Veracruzana y de Tele Yucatán, que son muy breves. Si en este momento, perdón, Aguascalientes.